El etiquetado de los alimentos es la mejor herramienta con la que cuenta el consumidor a la hora de obtener información de cómo debe de ser su compra. Además, el consumidor del siglo XXI cada vez está más preocupado por su alimentación, que es el contenido de los ingredientes de la receta que compra, su origen, indicaciones nutricionales, etc. Este consumidor es, por tanto, un consumidor que demanda un etiquetado fácil de entender y un etiquetado más completo. La Unión Europea, ante esta situación, unificó la legislación existente en esta materia desde hacía años en un único reglamento que establece las condiciones necesarias para que el etiquetado sea mucho más comprensible por el consumidor, y este es el reglamento 1169, publicado en el 2011, de aplicación completa desde diciembre del 2016. Como hemos dicho antes, el objetivo principal del nuevo reglamento es informar al consumidor de una manera mucho más clara y directa. Por lo tanto, de entrada, la letra de las etiquetas tiene que ser más clara y legible que lo había sido hasta ahora. De forma obligatoria, todos los alimentos envasados en su etiqueta deben de aportar la siguiente información. Lo primero, denominación comercial del producto, bien sea un nombre común, diferente de la marca real, es decir, sea leche, merluza, etcétera, o una descripción que nos ayude a saber de qué tipo de alimentos se trate, por ejemplo, salsa de tomate casera, etcétera. Esta denominación se acompañará con el estado físico del producto, es decir, si está en forma de polvo, triturado, o el tratamiento que ha sido sometido, si ha sido ahumado o cocido, en el caso de que su omisión pueda llevarnos a una confusión a la hora de comprar el alimento. El segundo, aparte de lo que es el alimento, el segundo, que es importantísimo, es el listado de los ingredientes utilizados en su elaboración, aditivos incluidos. Estos deben de estar colocados en orden decreciente, es decir, de más cantidad a menos, por tanto, en función de las cantidades utilizadas en el procesado. Cuando se mencione en la etiqueta algún ingrediente especial, a la pimienta, con gambas, etcétera, o bien se destaque en palabras el contenido de este ingrediente, el etiquetado además es obligatorio que recoja el porcentaje de dicho ingrediente en el producto final. Además, hoy en día también es obligatorio indicar en la lista de ingredientes el tipo de aceite que se ha empleado en la elaboración. Antes no era obligatorio y se indicaba aceites vegetales, aceites de origen animal. Hoy en día hay que decir qué tipo, de girasol, de oliva, de palma, etcétera. Otra cosa muy innovadora en el etiquetado es que las sustancias que son alergenos conocidos y relativamente comunes deberán destacarse en la lista de ingredientes tipográficamente, bien con diferente color, en negrita o con distinto tipo de letra. Debe de ser claramente identificable los alergenos que pueda contener. Otro tipo de información obligatoria es el peso neto, cantidad neta, que está expresado normalmente en volumen en el caso de los líquidos o en masa en el caso de los sólidos. También, en caso, por ejemplo, de las conservas, sería el peso neto escurrido, es decir, el peso de los sólidos, teniendo en cuenta que hemos eliminado el líquido de cobertura de la conserva. Otra información muy importante para el consumidor es la duración de ese alimento o de ese elaborado alimenticio, que se expresará o bien con la fecha de consumo preferente, o en el caso de productos muy perecederos, como fecha de caducidad. En este caso solo hay un pequeño número de alimentos exentos de esta información, como puede ser la sal común, el azúcar, etcétera. También muy importante desde el punto de vista sobre todo legal es la identificación del responsable del producto. ¿Quién ha elaborado el producto? ¿El fabricante o incluso el envasador o el distribuidor? Esto es muy importante en el caso del litigio. Tienes que saber quién ha elaborado ese alimento. El siguiente dato importante es el lote de fabricación.
para identificar el alimento, si hay el lote de elaboración, si hay algún tipo de problema, en el caso de una intoxicación alimentaria o alguna alerta alimentaria, para hacer la trazabilidad del alimento y eliminar los alimentos que han participado en ese mismo lote. Un aspecto nuevo que contempla este reglamento es la información nutricional. En este reglamento es obligatorio una serie de indicativos del aporte nutricional del alimento. Es obligatorio para todos los alimentos el contenido energético o valor energético, que está expresado en kilocalorías y o kilojulios en las dos unidades, el contenido en proteínas, el contenido total en grasas, contenido total en grasas saturadas, hidratos de carbono, azúcares y, por último, el contenido en sal. Esto es obligatorio y además es obligatorio que se presente en una tabla en el mismo campo visual que el resto de los datos que he indicado. Opcionalmente, si quiere el fabricante, opcionalmente también se puede indicar información de la calidad de la grasa, es decir, contenido en ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados, el contenido en almidones, el contenido en polialcoholes, el contenido en fibra alimentaria y el contenido en algunas vitaminas y minerales, en este caso solo cuando están en cantidades significativas. Otra información, y ya resumiendo, que solo es obligatoria para una serie de productos, es las condiciones de conservación. Esto es importante a la hora de evitar prácticas inadecuadas anteriores al consumo de los alimentos. Esto es muy fácil, no romper la cadena del frío. Un alimento que compras refrigerado, tienes que intentar mantener esa cadena de frío, restaurarla lo antes posible, solo debe de indicar, o condiciones de utilización o modo de empleo. Otro aspecto también novedoso, y es muy importante también para la trazabilidad, es el origen o procedencia de ese alimento, que esto también lo contempla el nuevo reglamento. Debe de aparecer el país de origen en productos de fuera de la Unión Europea o el lugar de origen en aquellos que son de la Unión Europea. Esto solo es obligatorio hoy en día para miel, frutas y verduras, aceite de oliva, carne de vacuno, carne de aves de corral, carne de ovino, porcino y caprino. Ovino, porcino y caprino. Hay un gran debate, por ejemplo, hoy en día en la industria, el hecho de que se debería incorporar la leche, pero a día de hoy todavía no es obligatorio indicar el origen de la leche. Y por último, el marcado sanitario solo en el caso de los alimentos de origen animal. Esto también es un tema importante para la trazabilidad, que se trata de un sello en forma de óvalo que contiene el número de registro sanitario de la empresa fabricante o envasadora de ese producto. Bueno, como vemos, toda esta información en realidad va a ayudar a mejorar mi alimentación, porque al interesarme por toda esta información que aportan las etiquetas, me va a ayudar a encontrar diferencias entre alimentos similares, más allá de su precio, o por el contrario, daros cuenta, optar por productos más baratos, de entre varios con características que luego vemos al analizar la etiqueta son similares.